Boston 911. I need EMS. Tell me exactly what happened. My friend is staying with me, and I just walked in, and she's laying on the bathroom floor, and I don't know what happened. I can't tell what happened. Is she awake? She's not awake. There's blood all over her face and all on the back of her head. Is she breathing? No, she's not Okay. breathing. I'm going to tell you how to do chest compressions. Count out loud so I can count with you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. 7. El 11 de mayo de 2022, en Austin, Texas, una joven de 25 años fue encontrada muerta de 3 disparos en la casa de una amiga. Era una noche de miércoles. No hubo señales de robo. No hubo señales de entrada forzada. Alguien había entrado, había matado a esa joven mientras estaba en el suelo y se había ido. Lo que la investigación reveló en los días siguientes no fue solo un crimen pasional. Fue el retrato de una obsesión construida con aplicaciones de entrenamiento, datos de GPS y una vigilancia digital tan minuciosa que resultaba difícil de imaginar fuera de una novela de thriller. El caso de Moria Wilson es uno de esos casos en que la tecnología que usamos para mejorar nuestras vidas se convirtió en el arma que terminó con la de alguien. Anna Moria Wilson había nacido en 1996 en Littleton, New Hampshire. En el mundo del ciclismo la conocían simplemente como Mo. Era hija de una familia de deportistas. Había destacado desde joven como esquiadora a nivel nacional, pero con el tiempo encontró su pasión definitiva en el ciclismo de gravel, esa modalidad que combina la velocidad de la carretera con la exigencia del terreno irregular. Y en ese mundo, Mo Wilson estaba despegando a una velocidad que dejaba a todo el mundo boquiabierto. En 2021 ganó la Big Sugar Gravel. En 2022, el mismo año de su muerte, ya había sumado victorias en la Sea Otter Classic y la Belgian Waffle Ride de San Diego. Tenía 25 años y el circuito entero hablando de ella. Era, según quienes la conocían, alguien que irradiaba energía y determinación en cantidades que resultaban casi contagiosas. Tenía una carrera entera por delante y una vida que acababa de empezar de verdad. Esa tarde del 11 de mayo, Mo Wilson había quedado con un colega del circuito, el ciclista profesional Colin Strickland. Los dos se fueron a nadar a la piscina Deep Eddy, uno de los lugares más conocidos de Austin. Luego cenaron juntos. Las cámaras de seguridad los captaron regresando en la moto de Strickland al apartamento de la amiga de Mo, donde ella se alojaba, ya que había viajado a Austin para participar en una carrera próxima en la localidad de Ico. Strickland la dejó en la puerta y se fue. Eso declaró. Y en principio, la investigación no lo encontró razones para dudar de esa versión. Strickland fue descartado como sospechoso, pero una cámara de seguridad del vecindario registró algo que nadie había visto todavía: un Jeep Grand Cherokee negro pasando por la zona apenas un minuto después de que Mo llegara a la casa. Un coche que se detuvo, que esperó y que se fue. Los investigadores consultaron la matrícula y el nombre que apareció en el registro cambió el rumbo del caso de inmediato. Kaitlyn Armstrong, 34 años, profesora de yoga y agente inmobiliaria de Austin, y pareja de Colin Strickland. La conexión entre las 3 personas era más compleja de lo que parecía desde fuera. Mo Wilson y Colin Strickland habían tenido una relación breve meses antes. Strickland y Armstrong llevaban tiempo juntos, aunque su relación había atravesado periodos de crisis. Y lo que la investigación fue desvelando poco a poco era que Kaitlyn Armstrong sabía de esa relación pasada, que la relación entre Strickland y Mo no había terminado del todo de manera limpia, y que Armstrong llevaba semanas, quizás meses, consumida por unos celos que habían ido creciendo sin que nadie los viera desde fuera. Lo que convirtió este caso en algo diferente a cualquier otro fue el componente tecnológico. Armstrong no estaba siguiendo a Mo Wilson de manera convencional. La estaba rastreando
a través de las aplicaciones de entrenamiento deportivo que ambas usaban, plataformas como Strava, donde los ciclistas registran sus rutas, sus tiempos y su localización en tiempo real. En el mundo del ciclismo de competición, esas aplicaciones son herramientas de trabajo cotidiano. Nadie piensa en ellas como un riesgo. Nadie imagina que alguien pueda usarlas para saber exactamente dónde estás, a qué hora y con quién. Armstrong sí lo imaginó, y lo hizo. Los investigadores encontraron además que Armstrong había expresado a un informante anónimo su deseo de hacerle daño a Mo Wilson, que Strickland había comprado 2 pistolas, una para él y otra para Armstrong, que Armstrong había ido a un campo de tiro con su hermana para aprender a usar el arma, y que un casquillo encontrado en la escena del crimen tenía una coincidencia significativa con la pistola Sig Sauer P365 que pertenecía a Armstrong. La autopsia confirmó que Moria Wilson había recibido 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 en el pecho, y que los disparos en la cabeza se habían producido cuando ya estaba en el suelo. Una ejecución, fría, calculada, sin improvisación. El 17 de mayo de 2022, 6 días después del asesinato, se emitió una orden de arresto contra Kaitlyn Armstrong por asesinato en primer grado. Pero cuando la policía fue a buscarla, Armstrong ya no estaba. Había desaparecido. Lo que ocurrió durante los 43 días siguientes fue una persecución internacional que añadió una capa más de incredulidad a un caso que ya tenía demasiadas. Armstrong había volado a Nueva York el mismo día en que se emitió la orden de arresto, usando el pasaporte de su hermana. Desde allí había viajado a Costa Rica, y en Costa Rica se había sometido a varias cirugías estéticas para cambiar su apariencia física. Se había operado la nariz, se había alterado otros rasgos, se había cortado y teñido el pelo, había adoptado una identidad nueva y estaba intentando construir una vida en un país centroamericano, mientras en Estados Unidos su foto era retransmitida por todos los medios de comunicación. Los agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos la localizaron en la ciudad de Santa Teresa de Cobano, en Costa Rica, donde trabajaba como voluntaria en un hostal de surf. 43 días después del asesinato, Kaitlyn Armstrong fue detenida. Cuando la arrestaron, su aspecto era tan diferente al de las fotos de la orden de búsqueda que los propios agentes necesitaron verificar su identidad con varias pruebas. La cirugía había funcionado parcialmente, pero no lo suficiente. Fue extraditada a Estados Unidos, y el proceso judicial que vino después fue tan mediático como el propio crimen. Armstrong se declaró inocente. Su defensa intentó suprimir las pruebas obtenidas durante su interrogatorio, argumentando que no había sido informada de sus derechos Miranda. El intento fracasó. La defensa también intentó desestimar cargos federales relacionados con su fuga. Eso tampoco prosperó. Y en octubre de 2023, cuando el caso parecía encaminado hacia el juicio definitivo, Armstrong protagonizó un último episodio que resultó tan cinematográfico como el resto de la historia. Se escapó de los agentes que la escoltaban a una cita médica fuera de la cárcel. Fue detenida de nuevo tras una breve persecución, como si la fuga a Costa Rica no hubiera sido suficiente lección. El juicio comenzó el 30 de octubre de 2023 y se extendió durante 2 semanas. El 16 de noviembre de 2023, el jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue de 90 años de prisión. Kaitlyn Armstrong tiene hoy 36 años. Saldrá de prisión, si es que sale, con más de 100. La familia de Mo Wilson presentó además una demanda civil por homicidio culposo. Y cuando Armstrong, en previsión de esa demanda, vació sus cuentas bancarias y transfirió sus bienes a su madre, su hermana y al propio Strickland, la familia presentó una segunda demanda por transferencia fraudulenta. La guerra legal continúa. Colin Strickland, el hombre en el centro de todo esto, nunca fue acusado de ningún delito relacionado con el asesinato.
Fue descartado como sospechoso desde el principio, pero su figura sigue siendo la más incómoda de todo el caso. Fue él quien compró las pistolas. Fue él quien siguió manteniendo contacto con Mo Wilson mientras vivía con Armstrong. Fue él quien la dejó en la puerta de esa casa aquella noche. Y fue él quien, según los investigadores, nunca advirtió a Mo sobre el nivel de obsesión que Armstrong había desarrollado hacia ella, a pesar de que, según la acusación, conocía la existencia de esa obsesión. El sistema judicial no lo señaló, pero la pregunta sobre su responsabilidad moral sigue flotando en el aire. Mo Wilson tenía 25 años. Era la promesa más brillante del ciclismo de gravel norteamericano. Había ganado carreras de primer nivel con una naturalidad que hacía pensar que llevaba décadas compitiendo. Y la noche del 11 de mayo de 2022 fue asesinada en la habitación de una amiga, porque alguien la había estado rastreando con su propio GPS, vigilando sus rutas, sus tiempos, sus movimientos, hasta saber exactamente dónde estaría y cuándo. La tecnología que Mo usaba para ser mejor ciclista se convirtió en el mapa que alguien siguió hasta su puerta. En 2026, Netflix estrenó el documental La verdad y la tragedia de Moria Wilson, que reconstruye el caso desde una perspectiva íntima y recoge testimonios de la familia y personas cercanas a Mo. Un retrato de quién era antes de que el caso la convirtiera en titular. Porque Mo Wilson era mucho más que una víctima. Era una atleta extraordinaria, una hija, una amiga, alguien que amaba subirse a la bici y empujar hasta el límite. Y merece ser recordada así. Esto ha sido el caso de Moria Wilson. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo caso. Nos vemos pronto.